Mentira que estoy diciendo en esta mañana. La primera es que está igual que hace 30 años. O 25. Sin duda. Por eso que mentí. Claro. Mientras más aumentamos en años, más interesantes y más hermosos nos vamos poniendo. Ya me incluí. Bueno, hermanos, pensé que iba a tener que predicar brevemente y empecé a hacer memoria de cuál es el sermón más corto que escuché o que leí o tuve referencia en mi vida. Y está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Yo sé que hay hermanos a los que les gusta abrir su Biblia durante la predicación y les gusta encontrar el versículo, por eso no voy a correr leyendo antes de que ustedes tengan tiempo de leer Lucas o buscar y encontrar Lucas 4:16, cuando Jesús fue a la ciudad donde se había criado, a Nazaret. Lucas 4:16, y Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, que era un rollo, había que enrollar de un lado y desenrollar del otro para ir corriendo el texto, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del jubileo, el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro, al servidor en la sinagoga ese sábado, y se sentó. La costumbre entre los judíos era, y en algunos lugares sigue siendo, que el que va a presentar la palabra lo hace sentado, no de pie como estoy yo en esta mañana. Bueno, en esta tarde, porque ya son las 12 y algo. Entregó el libro, que seguramente fue puesto en un estuche de tela, bordado con oro finamente y puesto en un lugar importante de la sinagoga. Y cuando se sentó se esperaba que empezara a predicar, por eso dice el versículo 20, que los ojos de todos estaban fijos en él. Los ojos de todos en la sinagoga. ¿Qué sermón nos va a presentar con esta lectura bíblica? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Cantamos el himno y nos vamos. Esa fue la predicación de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy aquel de quien habló Isaías, que había de venir a cumplir con todo esto de dar libertad a los oprimidos, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, etc. Bueno, mi sermón no va a ser tan corto en esta mañana. Prometo que no va a ser más largo tampoco. Las 12:30 voy a estar terminando. Espero que eso no sea una mentira más. Quiero hablar de los evangelios, los 4 evangelios. Evangelio, la palabra griega que significa buena noticia. Bueno, como en eulogio, eulalia, eutanasia, etc. Bueno. Y angelion, angelía, es el mensaje, porque ángelos es el mensajero, ángel. El buen mensaje, la buena noticia.
Y cuando me invitan a hablar en la iglesia, a mí me gusta hablar la buena noticia. ¿Quién no quiere escuchar buenas noticias? Y sin despreciar lo que dice la palabra de Dios en otros lugares dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes, pero a lo mejor eso no lo tomamos como buena noticia. Me tengo que esforzar, tengo que ser valiente. Y bueno, es necesario. Pero la buena noticia es lo que encontramos en estos 4 libros con los que empieza el Nuevo Testamento, que se llaman Evangelios. Y Elena de White habla acerca de los 4 evangelios, por qué son necesarios 4 y no solo uno. Y ella dice porque cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tiene un punto de vista distinto, no contradictorio, sino complementario, pero diferente. Y eso hace que nuestra comprensión de Jesús sea mucho más completa que si fuera el testigo uno solo. Son 4. Y muestran distintos aspectos de la persona de Jesús, de la obra de Jesús, de las palabras de Jesús y del mensaje de Jesús. Cuando nosotros vamos aquí en el mismo Evangelio de Lucas a lo que se llama el prólogo, o sea, la introducción, capítulo 1, Lucas 1, los primeros 4 versículos, Lucas, que era médico y que era no judío, era griego, dice en el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, un nombre griego que significa amigo de Dios. Se dice que el Evangelio de Lucas está dirigido a los griegos principalmente. Como el de Mateo está dirigido principalmente a los judíos, el de Marcos a los romanos y el de Juan a una generación que era segunda o tercera después de Jesús, cerca del fin del primer siglo, cuando ya Jesús había estado en la tierra, había muerto y resucitado hacía como 65, cerca de 70 años. Juan era el más joven de los apóstoles. Pero qué interesante lo que dice Lucas. Muchos han escrito evangelios. ¿Cuántos son muchos, hermanos? ¿3? ¿4? Son muchos. Tengo mucha plata. ¿Cuánto tienes? 4.000. ¿4 es mucho? Bueno, no sé cuántos evangelios habrán escrito, cuántos registros escritos de lo que Jesús enseñaba y lo que hizo, pero Lucas dice muchos. Ahora, yo también he decidido escribirte esto, oh Teófilo, para que estés asegurado de las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Y he hecho una investigación. A mí me tocó hacer, más de una, pero una investigación para ser doctor en filosofía y teología en nuestra universidad en Andrews, en los Estados Unidos, en Michigan. 4 años trabajando para obtener mi doctorado. Y no es que yo era muy burro y que me demoré tanto, sino que eso es lo que tarda una formación doctoral. Y me acuerdo de mis investigaciones, leer y anotar y hacer fichas y guardar las fichas, organizarlas, tener el registro. Me imagino a Lucas haciendo algo parecido, porque dice, he investigado diligentemente. O sea, con
con esfuerzo, con detalle. Investigué preguntándole a aquellos que desde el principio lo vieron con sus ojos, lo que supone que Lucas no lo vio a Jesús con sus ojos, de hecho no estaba entre los 12. ¿A quiénes habrá entrevistado? ¿A los otros apóstoles o a los apóstoles, a la gente que recibió bendiciones de Jesús, que recuperó la vista? Hubo 5.000 en un momento y 4.000 en otro que recibieron el pan y los peces multiplicados por Jesús. Estaban los hermanos de Jesús, estaba María, la madre, seguramente entrevistó mucha gente. Y además dice que escuchó a los que son ministros de la palabra griega, traducida así aquí, hiperetes, que significa el que tiene la función de memorizar los relatos acerca de Jesús, sus milagros, sus palabras, sus sermones, y repetirlos en el culto cristiano. Memorizar y repetir. Porque durante 60 años, no tanto, durante 30 años, por lo menos, cifra redonda, los cristianos no tenían Nuevo Testamento. Entonces, cuando se reunían en las casas para el culto cristiano, en vez de decir, abran la Biblia en Lucas, decían, a ver, el hermano Hiperete, el hermano ministro de la palabra, por favor, póngase de pie y relátenos tal sermón de Jesús o tal milagro de Jesús, etc. Supongo que primero se ponían de acuerdo, porque el Hiperete el ministro de la palabra podía decir, no, ese no me lo sé. Entonces, no me hagas repetir eso. Se habrán puesto de acuerdo los predicadores o los maestros. Bien, a ellos también los escuchó Lucas y tomó nota y escribió todo lo que escribió. Ahora, el enfoque de Lucas es un enfoque muy particular en su evangelio. Es el único, por ejemplo, que registra las palabras de María, la madre de Jesús, ¿sí? Lo que se llama tradicionalmente el Magnificat, engrandece o magnifica mi alma al Señor, es un pasaje largo, porque Lucas es el que le da más importancia a las mujeres que otros escritores bíblicos, y le da importancia a los oprimidos, a los pecadores, es decir, a toda esa gente que en aquella sociedad era considerada como de segunda o tercera clase en el estatus social de ellos, ¿no? Las mujeres no tenían la condición que ahora tienen nuestras madres, hermanas, esposas, etcétera, hijas, sino que no podían ni hablar en el culto. Por problema social, era la costumbre, era mal visto. Y Lucas las destaca. Y por eso los otros evangelistas dicen que Jesús fue a Nazaret y que no pudo hacer muchos milagros porque no le creían, porque decían, pero este no es el carpintero, el hijo del carpintero, no está aquí sus hermanos y sus hermanas. ¿Quién es este para que nos venga a enseñar? Y Jesús fue entonces que dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Lucas destaca lo que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret ese sábado. He venido a dar libertad. 2 veces aparece el texto, las palabras, a los oprimidos, a los que están en esclavitud. Mi mensaje es para los de las clases bajas, para todos, pero especialmente para los más débiles. Y por eso el Evangelio según San Lucas es uno de los libros preferidos de la Biblia para los que participan de ese movimiento que se llama Teología de la Liberación y que predican un evangelio social, ¿no es cierto?, de cómo Jesús se preocupaba por los pobres, por los oprimidos, por las mujeres en ese tiempo. Mateo tiene otra visión del Evangelio, lo podemos leer en San Mateo capítulo 1. El libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1. Así comienza el Evangelio de San Mateo. Libro de la genealogía de los ancestros de Jesucristo, y lo primero que dice es hijo de David.
¿Qué le dice esto a un judío? Y después dice hijo de Abraham. Bueno, Abraham es el fundador de la nación, porque antes de Abraham no había judíos. Abraham no era judío, era de Ur, de los caldeos, era babilónico. Pero de su descendencia, con Sara, milagrosamente, Dios formó el pueblo hebreo, judío, el pueblo de Israel. Hijo de Abraham, pero antes dice hijo de David. O sea, es el Mesías prometido, porque el Mesías tendría que venir de la descendencia del rey David. Y menciona Mateo a los descendientes en 3 grupos de 14 personas, 14 y 14, y menciona 16, si no me equivoco el número ahora, tendría que volverlos a contar, reyes de Judá. O sea, está diciendo, Jesús es de estirpe real, si quieren que lo diga así, sangre azul. No por ponerlo en un estatus social más alto, sino que son los reyes de Judá los que son los antecesores de Jesús. Y San Mateo va a destacar en todo el Evangelio a Jesús como rey. En distintos pasajes, si comparamos Mateo con los otros evangelios sinópticos, con Lucas y con Marcos, donde los otros no destacan que Jesús es rey o hijo de reyes o descendiente de David, o que el reino se ha acercado, etcétera, donde los otros no lo mencionan, Mateo sí, porque tiene ese enfoque, Jesús es rey, está hablándole a los judíos. Y cuando vamos a Juan, voy a dejar a Marcos para el final, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30, San Juan 20, 30, dice el apóstol, Jesús hizo además muchas otras señales, muchos otros milagros, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo sé que Jesús hizo muchos milagros más, que no están escritos en este Evangelio que estoy terminando, pero estos los escribí con un propósito. Estas están escritas ¿para qué? Y ese para qué tiene fuerza cuando lo leemos en griego, ¿no? Gina, es decir, con el objetivo de, con el propósito, yo estoy apuntando a un blanco, que ustedes que no vieron a Jesús, porque cuando nacieron Jesús ya no estaba en este mundo, y son hijos de segunda o tercera generación de los primeros cristianos, ustedes puedan creer y creyendo tengan vida en su nombre. No es necesario, indispensable que Cristo esté aquí con nosotros, presente hoy, para que se manifieste y haga milagros entre nosotros. Y entonces los milagros que sí relata Juan en el Evangelio son 7. Y cuando ustedes los estudian a todos, comenzando por el primero, que aparece acá, cuando transforma el agua en vino, en las bodas de Caná, en Galilea, no lo vamos a buscar. Fíjense que Jesús no toca el agua. Da la orden de que lleven el recipiente con agua al mayordomo de la fiesta y cuando vuelven el agua venía convertida en vino. Y a Lázaro cuando lo resucita no lo toca, no se acerca a la tumba. Otras veces sí lo hizo, otras veces tomó de la mano, pero los milagros de Juan, todos a distancia. Al ciego le pone saliva y barro en los ojos, pero en ese momento no se produce el milagro, sino cuando el ciego va y vuelve viendo. Es decir, estos milagros yo los escribo, dice Juan, para que ustedes puedan creer. No tiene que tocarnos Jesús. No se lamenten por no haberlo podido ver con sus ojos. No se lamenten de que ahora nosotros ya somos hijos de no sé cuántas, centésima generación. No nos lamentemos de que, aunque nos hubiera gustado, a mí me hubiera gustado estar en los días de Jesús y haberlo visto. Pero Jesús sigue estando acá porque Él puede hacer milagros y puede convertir nuestro corazón, aunque esté físicamente a distancia de nosotros.
Y entonces vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No dice hijo de David, no dice yo hice una investigación y consulté cómo comí. Es diferente. Y aquí ya nos revela Marcos cuál es la intención que tiene cuando escribe este Evangelio, que es el más cortito de todos, que va directo a la acción, resumidamente, sin mucho detalle. Yo quiero mostrar, y especialmente a los romanos, y no únicamente, que Jesucristo, es el Hijo de Dios. Es divino. Y es interesante que el Evangelio de Marcos, cerca del final, en el capítulo 15, voy a usar esta otra versión de la Biblia ahora, estaba leyendo la versión Valera, Reina y Valera de revisión del año 60, que es la que más usamos en la iglesia, creo, no sé si todavía. Algunas cosas que yo sé o que yo creo son antiguas, como llamar folleto al libro Guía Estudia la Biblia. Todavía yo hablo del folleto. Y un día se me ocurrió hablar con mis hijos, que ya son adultos, el mayor tiene 40, pero hace un tiempo se me ocurrió hablar de Pepsi Cola, y me quedaron mirando, papá, ¿qué es eso? Pepsi se llama, no Pepsi Cola. Bueno, antes se llamaba así. Y creo, ok, no vine a hablar de gaseosas en esta mañana. Pero en Marcos 15, 10, 39, Marcos 15, 39, cuando Jesús expira en la cruz, dice que el centurión que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado así, exclamó, realmente este hombre era el Hijo de Dios. Un soldado romano, jefe de 100, centurión. ¡Wow! La manera como murió. En el momento que Jesús murió, el velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba abajo, dejando a la vista el lugar santísimo que nadie podía mirar. Jesús, a través del velo, que es su cuerpo, dice la Biblia, estaba entrando en la presencia del Padre y abriendo un camino para todos nosotros hacia el lugar santísimo. Bueno, es un soldado romano el que reconoce que Jesús era Hijo de Dios. Y otro aspecto importante, y en ese me quiero centrar para ir terminando, no voy a terminar en 5 minutos, pero para acercarme a la finalización del pasaje, del estudio, de la predicación de esta mañana, vamos a ir al Evangelio según San Marcos, donde estamos, y de Marcos ahora no nos vamos a mover. Capítulo 2, versículo 18. Nos vamos a quedar en San Marcos, vamos a avanzar, vamos a leer unos cuantos textos. Yo voy a comentarlos muy poquito porque me interesa la finalización del Evangelio según San Marcos. Además de esta confesión del centurión de que es el Hijo de Dios. Marcos 2, 18. Un día en que los discípulos de Juan Bautista, y de los fariseos ayunaban, fueron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En el capítulo 2 ya comienza un tema que es característico de Marcos, la controversia que le presentan los seres humanos, incluidos sus discípulos, a Jesús. Jesús teniendo que lidiar, voy a decir, con las objeciones, con los reclamos, con la crítica, con la dureza de corazón, con la incredulidad, la falta de fe
de los judíos, de todos en general, repito, incluidos sus discípulos. No me voy a detener en la respuesta de Jesús, pero ya comienza, fíjense, las objeciones según leemos en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, seguimos en Marcos, versículo 1, 3:1, otra vez Jesús entró en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban, ¿para qué? Para ver si lo sanaría en sábado, a fin de acusarlo. Claro, los judíos, de acuerdo a la enseñanza de los rabinos, no lo que dice la palabra, sino la tradición religiosa de los maestros, no podían hacer una cantidad de cosas en sábado. En el Talmud, que tiene las tradiciones escritas que se transmitieron oralmente, hay 39 cosas que no hay que hacer en sábado, y cada una se subdivide en otras 39. Así que multipliquen 39 por 39, y yo no lo voy a hacer ahora, soy malo para la matemática, pero todo eso es lo que el judío tiene escrito que no tiene que hacer en día sábado. Y una de las cosas que no podían hacer era sanar a un enfermo si este era crónico. Es decir, si alguien le daba un ataque o se agravaba en sábado, sí lo podían atender, porque la vida es importante. Pero si hace 39 años que es paralítico y está junto al estanque en Betesda, es otro caso, está en Juan, no, ¿por qué no espera hasta mañana domingo para decirle levántate y encima toma tu lecho y anda? O sea, anda portando una carga, un colchón, no sé qué habrá sido el lecho, en medio de la ciudad de Jerusalén en día sábado. Otra prohibición, los judíos no podían llevar ninguna carga en día sábado. Si necesitaban pañuelo tenían que coserlo a la túnica para que fuera parte del vestido de la túnica y no un pañuelo que me saque del bolsillo porque ya es carga. Estaban mirando si Jesús iba a sanar a este hombre que tenía una mano paralítica, me imagino que diríamos hoy, seca, dice la traducción literal, para ver si lo sanaba en sábado, para poder acusarlo. Sigue la controversia contra Jesús. Lo queremos acusar. Estamos en el Evangelio según San Marcos. Leímos recién este intento de acusar a Jesús por parte de los israelitas, los judíos que estaban ahí. Leímos el capítulo 2, versículo 18, vamos a ir ahora, no, leímos el 3:1, vamos a ir ahora a otro pasaje que está en el capítulo 4, versículo 38. Jesús va con sus discípulos en un bajel, en una barca, voy a usar la palabra del himno. Y se levantó una tempestad, una tormenta, viento, olas, y Jesús en la parte de atrás, en la popa, durmiendo, dice el versículo 38, sobre un cabezal. Entonces lo despertaron los discípulos y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eran pescadores, estaban acostumbrados a navegar, pero tiene que haber sido tan fuerte la tormenta que ellos decían, vamos a morir acá. Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Y a ellos les dijo, ¿y por qué están así atemorizados? ¿Cómo sería si Jesús entrara esta mañana o este mediodía acá y nos dijera a nosotros, ¿alguno de ustedes tiene miedo de las cosas que van a venir? ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo aún no tienen fe? Entonces sintieron gran temor. Fíjense que comienza Marcos en el capítulo 4 a presentar una serie de incidentes en los cuales Jesús tiene que reprender a sus discípulos porque les falta la fe, porque son duros de corazón, porque no entienden lo que Jesús les quiere enseñar. Les había dicho 3 veces, por lo menos, según el Evangelio de Marcos, que iba a morir y resucitar. Y a pesar de eso,
A pesar de eso, cuando Jesús les dice que va a morir, Pedro le dice, no, Señor, no, no, no. Y cuando las mujeres y otros discípulos dijeron resucitó, no lo creían. Pues si ya les había dicho. Voy a saltearme el capítulo 6, donde está el hecho de que los de Nazaret no creían en él, por eso no pudo hacer muchas cosas ahí en Nazaret. Vamos a ir al capítulo 8, a la mitad del Evangelio de Marcos, donde se intensifica el conflicto de Jesús con sus discípulos incrédulos. Marcos 8, 14. Los discípulos habían olvidado traer pan. A veces a ustedes les puede pasar, ¿no es cierto?, que la mamá, la esposa, alguien le dice, compra pan y llegan a la casa y, ay, me olvidé de traer pan. A mí me pasó muchas veces. Bueno, ellos también se habían olvidado de traer pan y solo tenían un pan consigo en la barca. Jesús les advirtió, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Y ellos discutían entre sí diciendo, debe ser porque nos trajimos pan, levadura, pan. No entendían la metáfora que Jesús les estaba queriendo enseñar. Al darse cuenta, Jesús les dijo, ¿y por qué están hablando que no tienen pan? ¿No ven? ¿No entienden? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y no se acuerdan. Ciegos, sordos y encima desmemoriados, caramba. Caramba. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos juntaron? Que sobraron, ¿no? Respondieron 12. Ajá. Y cuando partí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos juntaron? Respondieron 7. Y les dijo, ¿y cómo aún no entienden? ¿Qué clase de alumnos que tenía, no? Cuando fui profesor de teología en la UAP y en Filipinas y en Chile, y en Perú y en Brasil, si hubiera tenido alumnos de teología tan desmemoriados y hubiera dicho, pero todavía no entienden. Van a salir mal en esta materia. En el mismo capítulo 8 de Marcos donde estamos, versículo 31, entonces empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, los teólogos, que lo iban a matar, pero que después de 3 días resucitaría. Les dijo esto claramente, no en parábolas, no en metáfora, claramente. Entonces Pedro lo toma aparte, me lo imagino agarrándolo de la manga y sacándolo del grupo, y empezó a reprobarlo. Imagínense, un discípulo reprobando al maestro. Pero él se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole, apártate de mí, Satanás. Los comentadores dicen, no es que está diciendo que Pedro es Satanás, sino que está siendo usado por Satanás como instrumento para desviar a Jesús de su misión. Porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. ¿Qué podría decirnos Jesús a nosotros? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Tenemos el carácter, tenemos el pensamiento, tenemos los valores del Señor o pensamos como piensan todos los seres humanos? En distintos aspectos, en distintas cosas, ¿no? En el capítulo 9, Marcos, versículo 18, hay un hombre que dice que tiene un hijo que está poseído por un demonio, y dice el verso 18, donde quieras que se apodera de él lo despedaza, y el niño echa espumas y cruje los dientes y queda rígido. Y yo le pedí, dice este padre del chico, a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Encima son incapaces.
No pudieron, iba a decir impotentes, pero capaz que me interpretan de otra manera, entonces, ok, no pudieron. Respondió Jesús, generación incrédula. Y ahora se revela, voy a decir, la desesperación de este maestro, este Jesús hombre. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? A lo mejor quiso agregar Marcos, pero no lo puso. Estoy harto, me tienen harto. Tráiganlo. Y entonces lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia al muchacho que cayó en tierra, se revolcaba y echaba espuma, y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le acontece esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarlo, etc. ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús. Me llamo Legión, porque eran muchos demonios, no era uno solo. Lo que me interesa destacar de este incidente es que Jesús está manifiestamente cansado de esta generación incrédula. Y no solamente los judíos en general, sino sus discípulos en particular también. Vamos a leer el versículo 30, estamos en el capítulo 9. Dice que de allí pasaron a Galilea y Jesús quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Otra vez, lo repite. Pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos, versículo 32, no entendían lo que les decía. ¿Que estaba hablando en otro idioma? No, estaba hablando clarito en la lengua hebrea. Pero tenían miedo de preguntarle. O sea, nos va a retar de nuevo. Nos va a decir incrédulos de nuevo. Pero no entendían. Capítulo 10. Versículo 35, aquí menciona a Santiago. No a nuestro hermano acá, sino el Santiago de ese tiempo, ¿no? Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, estoy leyendo 10:35, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, quisiéramos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y él les preguntó, ¿qué quieren que les haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí, podemos. Y Jesús dijo, la verdad, la copa que yo bebo, beberán, y del bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a quienes está reservado. Tenían interés porque pensaban que Jesús iba a ser rey de Israel para liberarlos de Roma, de ser el primer ministro y el ministro del Interior, no sé, uno a la derecha y el otro a la izquierda, los más importantes. Versículo 43, pero entre ustedes no va a ser así. Antes el que quiera ser grande entre ustedes sea tu servidor. Versículo 45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo no vine a ser servido a pesar de que soy el Rey del universo. Vine a servir. Vamos al capítulo 14. Versículo 37. Jesús va a orar en el Getsemaní, se acerca el momento de su muerte, le pide a los discípulos que lo acompañen, velando, es decir, estando despiertos, y seguramente orando también. Pero el verso 37, estoy en el capítulo 14, verso 37, Jesús volvió y los halló durmiendo. Duros de corazón, incrédulos, desmemoriados, no entienden y encima dormilones. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?
Velen y oren para que no entren en tentación. Verso 40. Al volver, porque volvió a retirarse para orar solo, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, pobrecitos, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez, verso 41, y les dijo, todavía están durmiendo y descansando, ya van 3 veces, ¿no? Basta, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levántense, vamos, el que me entrega se acerca. Y luego viene en el capítulo 14, verso 66 en adelante, la negación de Pedro. No la voy a leer porque la conocemos muy bien. 3 veces dice, yo no lo conozco, cuando le dicen, vos estabas con él. No, no sé quién es. Pedro, ¿no? El que iba a ser primer papa después. Digo yo, ¿no? Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Capítulo 15, sí, ahí estamos. El centurión reconoce que es hijo de Dios, ya lo leímos al comienzo. Y entonces vamos a terminar con el capítulo 16, que es el último capítulo del Evangelio de Marcos. Verso 9, versículo 9, 16, 9. Después que Jesús resucitó, en la madrugada del domingo, primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, a los discípulos, que estaban tristes y llorando. Claro, había muerto el viernes, pasaron todo el sábado, es domingo temprano, siguen de duelo, tristes y llorando. Y cuando ellos oyeron que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. ¿Qué saben las mujeres de teología? Habrán dicho, ¿no? Digo yo. Después Jesús les apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino por el campo. Y ellos fueron y avisaron a los otros, pero tampoco ellos le creyeron. Bueno, ahora, no es porque es mujer, no es porque es María Magdalena, que tenía 7 demonios, sino que estos son compañeros nuestros, pues tampoco le creyeron. Finalmente se apareció a los 11. Claro, Judas ya no estaba. Estoy leyendo el versículo 14. Cuando estaban a la mesa, todos reunidos ahí para comer, y allí reprendió su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Está terminando el Evangelio de San Marcos y uno que está leyendo, si no conoce el final, dice, caramba, qué fracaso más grande. Los que van a ser apóstoles enviados para el mensaje no creen, y ya leímos los versículos anteriores, y otra vez Jesús tiene que reprenderlos, y uno se imagina, bueno, les va a decir, ok, cambio, como si fuera el técnico de fútbol, cambio, sale fulano y entra mengano para reemplazarlos a ustedes, porque no me sirven. Pero sorprendentemente el versículo siguiente, el 15 primero, el 14 decía, reprendió su incredulidad y dureza de corazón, y en el 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Les da la misión de empezar a predicar ese mensaje que ha transformado al mundo, porque el mundo tiene un trasfondo cristiano incluso en los países que no son cristianos. La semana de 7 días, etcétera, etcétera. Y muchos celebran Navidad, el nacimiento de Jesús, aunque no tienen idea de qué se trata, y celebran Navidad porque es una fiesta, es colorida, es bonita. Okay. Pienso en Asia, viví en Asia un año, en Filipinas, y viajé por otros países porque era decano de estudios de posgrado ahí en nuestra Universidad Adventista en las Filipinas. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Y en el verso final, el versículo 20 dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra de ellos con milagros o las señales que seguían.
¿Cuál es el mensaje para nosotros en esta mañana, hermanos? Si Jesús entra aquí otra vez, ahora que son faltan 15 minutos para la 1, ¿te elegiría a ti para ir a predicar? ¿Para ir a dar testimonio? ¿Para ir a dar estudios bíblicos? No, pero yo soy muy débil. Yo fallo, no tengo suficiente fe, se me olvidan las cosas. De repente dudo, incluso de las enseñanzas que he recibido por tanto tiempo. No, a mí no me va a elegir. Pero Jesús eligió a estos discípulos que en el Evangelio de Marcos son puestos de relieve como duros de corazón, incrédulos, olvidadizos, que tienen los ojos puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas del cielo. A ustedes, a pesar de vuestra debilidad, los elijo, porque el poder de Dios se hace manifiesto en la debilidad humana. El poder de Dios se hace manifiesto en la debilidad nuestra, los seres humanos. Y si nos manda a realizar una tarea, como dice San Marcos al final, Él nos capacita y nos ayuda para que esa palabra nuestra, ese testimonio tenga poder y podamos hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. No porque somos grandes cosas o tenemos mucho conocimiento, muchos estudios y porque somos miembros de esta iglesia remanente, sino porque a pesar de nuestra debilidad humana que reconocemos en esta mañana, ¿o no? Amén. Él nos ama, no nos deja a un lado, no nos reemplaza y nos va a dar el poder y nos está dando el poder para hacer lo que nos pidió que hiciéramos. Gracias a Dios por eso, gloria al Señor en esta mañana. El Señor bendiga a todos y cada uno de nosotros. Amén.